Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a Existeando, hablando de dignidad humana. Este programa que ha sido un proyecto ya por más de 2 años del Colegio Iberoamericano de Estudios Existenciales y Humanísticos, nuestro amado CIEX, desde la Ciudad de México, en el centro de este país, que al igual que todos en el mundo está pasando por un momento de tránsito hacia la consecución de la inmunidad a través de las vacunas y bueno, pues la búsqueda y la lucha por una situación de retorno a esta entrecomillada nueva normalidad, en donde de una u otra manera los seres humanos hemos estado inmersos a lo largo de todos estos meses, ya un año que nosotros cerramos nuestras actividades en el colegio y con ello pues evidentemente el cambio de modalidad y una serie de fenómenos que se han ido acompañando a lo largo de todas estas semanas de temor, de dolor, de pérdidas, de incertidumbre y lo más complejo, de caminar en un colectivo en donde no todos hemos sido lo suficientemente claros, honestos, responsables, comprometidos y evidentemente al paso del tiempo y al paso de los meses pues se ha ido notando la inequidad extraordinaria que hay en el mundo. Si de por sí estábamos todos enterados, ahora darnos cuenta de que el encuentro de culturas, las posibilidades económicas, los acuerdos con los laboratorios, en fin, han hecho la gran diferencia, ¿no? Cuando hay países que en este momento ya tienen un avance de casi 65 o 70% en la vacunación, hay algunos que ni siquiera han empezado. Y dolorosamente, todos, absolutamente todos, merecemos esta oportunidad estando dentro de el único planeta habitado que tenemos, que es la maravillosa Tierra. Justamente este mes, por la conmemoración del 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, pues hemos hecho muchas reflexiones y una de ellas es que no hay nada que festejar todavía, ojalá algún día lo podamos hacer. En realidad es una conmemoración, en realidad nos habla de la profunda inequidad en la que las mujeres han tenido que afrontar la vida en los últimos siglos, porque su lucha por aparecer dentro de la vida social, dentro de la vida política, económica y la toma de decisiones ha sido una verdadera guerra en contra de sistemas patriarcales, verticales, violentos, excluyentes, y en donde de una u otra manera se sigue viendo a las mujeres como seres frágiles, indispensables para la familia y para la sociedad, pero no son respaldadas y no son incluidas y respetadas en la verdadera dimensión que requiere ser tratado una persona en una sociedad compleja como la nuestra. Al mismo tiempo, me parece que algo muy importante que está ocurriendo desde hace ya algunas décadas es que muchos hombres también hemos podido caminar hacia la integración de compañeras de ruta, compañeras de camino, mujeres mucho más incluidas por nuestras propias existencias. Y lamentablemente, en los últimos 10, 15 años, la brecha intergéneros se ha hecho bastante compleja. Los grupos de movimientos de mujeres, para no ponerles una etiqueta, en algunos casos se han radicalizado y se han hecho circunstancias muy graves en donde de alguna manera el acto de ser hombre también a nosotros nos pone en una profunda desventaja, porque por el hecho de tener pene y testículos somos amenaza en automático. Y yo creo que hay un gran colectivo de hombres que estamos, como les decía, caminando hacia la búsqueda de la equidad, hacia la búsqueda de la inclusión. Nosotros también hemos podido integrarnos también a la vida familiar, a la vida doméstica. Hoy hay hombres que se quedan con sus hijos después de un divorcio, hay hombres que se quedan en casa mientras su esposa trabaja,
Hay hombres que se han visto en la necesidad de limpiar en diferentes espacios sociales que antes lamentablemente estaban destinados a las mujeres. Ahora muchos hombres también van a las casas a hacer un servicio de limpieza, de planchado, y se integran a la vida de las comunidades. Me parece que mientras no resolvamos el problema humano y el respeto y la dignidad al ser humano, más allá del género, seguiremos teniendo estas enormes brechas y estos enfrentamientos que son muy dolorosos. Creo que cuando se cubren los monumentos para evitar que sean dañados en las manifestaciones, que cada vez son más violentas, pues uno dice, oye, era el Teatro de la Ópera o era un monumento histórico para la ciudad. Sin embargo, muchas otras mujeres dicen, ¿y qué tan valiosa es la vida de una niña que es vendida en el tráfico de personas, prostituida, incluso por su propia familia? ¿Qué tan cara resulta la vida de una mujer que es agredida sexualmente y luego es maltratada y posteriormente muerta y arrojada por allí en algún canal, en algún riachuelo, en alguna calle oscura de cualquiera de las ciudades del mundo? ¿Será que ella es menos importante que una escultura famosa que durante muchos años ha sido fotografiada en una de las grandes o importantes ciudades del planeta? Creo que de alguna manera la lucha de estas mujeres es extraordinariamente legítima. Me parece que estas mujeres tienen todo el derecho a clamar justicia, equidad, responsabilidad por parte de las autoridades y de los sistemas. Ahora bien, me parece también que incursionar a través de la violencia por la petición de estos derechos se ha convertido también en una lucha, en una carne de cañón, en donde las propias mujeres y los propios hombres somos utilizados por estos sistemas para transgredir, para lesionar, para fragmentar, para dividir, porque evidentemente si dividen, vencen, porque la unión es la única que hace la fuerza. Me parece que hay que hacer unas lecturas más en corto. Creo yo que los hombres tenemos cosas que reflexionar y que decir, las mujeres tienen cosas que reflexionar y que decir, las mujeres también participan de la violencia hacia las propias mujeres. Las propias madres en muchos momentos son mucho más violentas con sus hijas que con sus hijos. Y recuerdo perfectamente el extraordinario texto de Marina Castañeda, editado por Grijalbo, donde ella habla sobre el machismo invisible, sobre las prácticas machistas que no tienen que ver con la fisonomía o la fisiología o la genética de lo masculino o de lo femenino, sino con el pensamiento, con la ideología que se tiene acerca de los poderosos, acerca de los que tenemos la fuerza física e incluso laboral y económica para pisotear a otros. Y en ese mismo rango también hay muchas mujeres que en su necesidad de ser vistas y de tener una participación mucho más frontal en un mundo complejo, se han visto en muchos momentos también en posiciones amenazantes y profundamente violentas. Muchos hombres son extorsionados porque cualquiera puede ser acusado de acoso sexual y mientras se comprueba lo contrario, en este momento muchas leyes dan lugar a que por lo menos las mujeres den su testimonio y luego hay que confrontar si esto es verdad o no. Entonces nos hemos ido revictimizando unos a otros, hemos creado situaciones de muchísimo riesgo y cuando escucho los testimonios de las mujeres más jóvenes me impresionan cuando ellas dicen, esto lo hago por mis abuelas, lo hago por mis hermanas, lo hago por mis tías, por mi madre que tal vez bajo las mismas condiciones no tenía la claridad para pedir ser tratada de una manera diferente, pero no quiero esto para mis hijas, ni lo quiero para mis sobrinas, ni lo quiero para las niñas que vienen en el futuro. Y yo creo que es una petición extraordinariamente legítima. Ahora bien, los hombres tendríamos que hacer cosas parecidas. Yo tampoco quiero tener hijos bárbaros, nietos bárbaros, yo tampoco quiero tener hombres jóvenes que son llevados por el narcotráfico, por los grupos organizados hacia una guerra sin cuartel. Yo tampoco
quiero que mis hijos sean violentados por sus parejas y sean humillados en sus empresas, en sus labores, por los constructos que se manejan en la actualidad acerca de la diferencia de género. Entonces, pues obviamente ante estas condiciones, pues el planeta clama justicia. Los seres humanos, mujeres y hombres, necesitamos ser tratados con una profunda dignidad, con un enorme respeto, para poder encontrar caminos comunitarios para la resolución de los problemas más graves que tenemos en el planeta. La pérdida de los espacios verdes, la contaminación del agua, la pérdida de los empleos, el conflicto de vivienda, el conflicto de salud, el problema de la educación, el problema del trabajo, la falta de seguridad en general en el mundo, todo lo que se ha ido acumulando a través de los últimos 30 años, que ha puesto en terrible desventaja a muchísimas comunidades. Entonces, por eso la reflexión que hacemos este día habla de cuál es el precio que paga una mujer por ser madre, por tener también el derecho a una vida laboral. ¿Por qué tiene una mujer, en mi experiencia de 36 años, en el Instituto Nacional de Perinatología, una institución dedicada a el cuidado de los embarazos de alto riesgo en adolescentes, en mujeres primigestas, más allá de los 38, 39, 40 años, partos gemelares o múltiples, triates, cuatrillizos, mujeres con cardiopatías, mujeres con cáncer, mujeres con problemas neurológicos, con epilepsia, con trastornos importantes del sistema metabólico, con diabetes, que también aspiran a ser madres. Y cómo muchas de estas mujeres son sometidas a diferentes tratamientos, algunas tienen que pasar semanas enteras guardando un embrión para que sepa construir un nuevo ser humano, y de qué manera también estas mujeres tienen que responder a las expectativas culturales de la maternidad, ¿no? Y más adelante van a tener tropiezos en el maternaje, porque una vez que se termina la crianza básica, que es alrededor de los 3 años, en donde el niño puede empezar a caminar, a pedir cosas, a organizar su percepción del mundo, pues lo que se desarrolla es el maternaje. La relación entre la madre y el hijo no es solamente de la madre hacia el hijo, sino del hijo hacia la madre también. Y allí se genera uno de los patrones de percepción más importantes. Porque si yo veo que mi madre no es respetada por ser simplemente un ser humano y que tiene una autoridad sobre mí, porque la propia mujer en muchos momentos desplaza su autoridad en el hogar y dice, y cuando venga tu padre, le voy a decir cómo te estás portando conmigo, como si ella fuera una pequeña o si tuviera el mismo rango de parentalidad con el hijo, la misma autoridad, ¿no? Y entonces a veces en terapia yo le pregunto a estas mujeres, ¿por qué no jugamos a quién es el adulto? No es posible que una mujer llore ante el desplante de su hijo adolescente, ante los gritos de su hija de 12, 13, 14 años, porque entonces nunca pudo entender qué era la autoridad de un adulto. Y dice Marina Castañeda también en el libro del machismo invisible, que cuando nosotros perdemos la autoridad nos volvemos autoritarios. Muchas de las madres fueron mujeres muy violentas en la infancia de sus hijos. Pellizcos, jalón de cabello, empujones, jalones de brazo, palmadas, fuetazos, cachetadas, porque era lo que les quedaba de alguna manera de una cultura impositiva, represora. Y ahora tenemos por el otro lado pues la contraparte, chicos que crecen sin ningún límite, con una autoridad que les otorga su propia dinámica familiar, porque mamá y papá salen a trabajar, y además en el mundo, pero particularmente en América Latina, muchísimos hogares, sino que casi la mitad o más de los hogares están liderados por mujeres.
mujeres que se quedaron finalmente con 2, 3 hijos y que van trabajando, que van organizando sus vidas para sacar adelante estas familias. A mí cuando algunas mujeres dicen es que yo soy una guerrera, yo y mi familia, mi madre también fue una guerrera y salimos adelante, a mí es un término que más allá de provocarme admiración, me duele. Porque siempre que pienso en una guerrera, pienso en una mujer con un escudo, con una lanza, con una arma, con una defensa, y que tiene que estar como un jaguar en medio de la selva, vigilante, que nadie la vaya a dañar, y si se acercan entonces se lanzará a defenderse con uñas y dientes. Esto, más allá de admirarse, me parece muy triste. Ningún ser humano merece vivir así. Ningún ser humano tiene que estarse cuidando de nada, porque nosotros somos una colectividad en donde unos necesitaríamos cuidar a los otros, acompañarlos, admirarlos, respetarlos. Yo siempre he creído que el amor sin la admiración no crece. Dice el Evangelio, nadie puede conocer lo que no ama, ni amar lo que no conoce. El conocimiento se da en la experiencia, en el acompañamiento, en la escucha. Muchas veces hablamos con otro y creemos que estamos dialogando y no. Hay uno que solo escucha y hay otro que expone sus ideas. Y allí hay una inequidad. Y esto no favorece y no mejora los vínculos humanos. Muchos niños opinan y la mamá les contesta, cállate, ¿te preguntaron algo? ¿Te dijeron algo? No opines, eso a ti no te importa. Y crecerán adolescentes que tienen un discurso internalizado que se expresa a través de actos equivocados, de llegar tarde, de tener consumos, de tener una violencia pasiva, de no participar, de ir a buscar a sus padres en las noches para solicitar ayuda y los padres ser sordos a esta solicitud. Porque también son padres que están angustiados, que están enojados, que están preocupados. Y entonces el enojo y la preocupación ha ocupado el lugar de la atención, del amor, de la compañía. Porque parece ser que el otro tiene que hacerme caso. ¿No ves cómo me sacrifico por ti? Y el otro que está viviendo, más allá de la pandemia, ¿qué significa vivir con una pareja que tiene una dinámica relacional de baja calidad? En donde mi madre tiene que convertirse en la madre no solo de nosotros como hijos, sino también de mi padre. Porque muchas mujeres tienen un hijo de 7, otra de 11, uno de 15 y uno de 54, a quien todavía le sirven de comer como si fuera uno de sus hijos. Ya lávate las manos y ven a comer, ven a cenar porque ya es tarde. Y el otro sencillamente come y se para. A veces tiene actos de profunda solidaridad y va y deja su plato en el lugar donde se lavan los trastes o los platos o la loza sucia. Pero no hay una claridad de cómo estoy viviendo, cuál es mi rol dentro del proyecto humano, cuál es mi acercamiento. Entonces estas mujeres se convierten en muchas más mujeres dentro del hogar. Son ciudadanas, son madres, son pareja, son maestras ahora porque se tienen que quedar en las casas colaborando con la educación de sus hijos a distancia. Son hermanas también, son tías, son suegras, son abuelas, son compañeras de trabajo, son investigadoras. Y además de todo, tienen que ser guerreras para sobrevivir a una sociedad que no respeta a la persona, más allá de que sea en contra de la mujer por su condición de mujer. Los feminicidios también hablan de la forma brutal en la que los seres humanos nos vinculamos y cómo de una u otra manera los chistes, la manera en la que las propias mujeres se muestran a través de los medios de comunicación, colaboran de una manera concreta
a cosificar, a agredir a las propias mujeres. Porque también si una mujer no tiene determinadas formas y un prototipo específico de belleza, pues entonces no es vista, pero sí es utilizada, sí es explotada y sí es altamente marginada. Empezando por ella misma, una marginación personal en donde no doy tiempo para la vida, en donde no doy tiempo para la caricia. A veces yo me pregunto cuántas mujeres que hace 10, 12, 14, 15 años se separaron de sus parejas, se divorciaron. En ese lapso de tiempo nunca han vuelto a tener una vida sexual. Un abrazo, un beso, o a lo mejor al paso de los años por ahí algún encuentro fugaz y luego regresar con una profunda culpa y con una profunda soledad. Años sin tener un encuentro sexual, como si la sexualidad fuera Navidad o fuera Viernes Santo. ¿Dónde está la caricia, la presencia, la búsqueda, el derecho a sentirnos deseados, amados, incluidos, vistos? Y esto genera conductas violentas, intolerancia, marginalidad emocional, enojo. Y entonces los demás dicen, pues, ¿qué te pasa? Y de hecho, en nuestra cultura hay comentarios muy violentos hacia las mujeres. Pues a ver quién te hace el favorcito, ay ya, cásate, ¿no? A ver si así se te mejora el genio. Como si casarse garantizara que fuéramos a ser tratados con amor. ¿Qué pasa con el psiquismo de una persona que durante meses, que durante años no tiene un solo coito? Como adulto. No es acariciada, no es vista. Pues evidentemente va a tener una serie de cambios en sus manifestaciones conductuales, en su perspectiva del mundo, o aprenderá a saber que eso ya no es para ella. Entonces, estas mujeres, que además de tener que pagar el precio de cuidar a sus hijos y de las crianzas, se tienen que volver también en proveedoras, tienen que tener también la atención hacia sus propias madres y hermanas, porque también provienen de familias en donde las otras mujeres también son violentadas. Como siempre les he dicho, una de las grandes películas de la época del cine de oro en México fue justamente Las Abandonadas. La cantidad de mujeres en el mundo que son abandonadas dentro de sus propios hogares. Todo el mundo llega, se acuesta y listo. Ella sabrá si lava, ella sabrá si plancha, ella sabrá si sacude, si organiza. Y si no lo hace, es una puerca, es una mujer intolerante, discapacitada emocionalmente. Y las propias mujeres lo comentan. ¿Vieras cómo tenía la casa? Un altero de ropa así sin lavar. ¿De veras? Pobre mi hermano, le tocó casarse con una vieja tan sucia, tan puerca, un concepto tan violento. Y la pregunta es, ¿alguien entiende su marginalidad emocional? ¿Alguien palpa su tristeza? Una tristeza que ya ni siquiera es tristeza, que ya ni siquiera se muestra como tristeza, se muestra como indiferencia. A veces hay hombres que violan a sus parejas dentro del propio hogar, en el lecho marital, y ella finalmente termina accediendo y guardando silencio. Porque las propias mujeres de su clan le dicen, ay de ti, si tú no accedes a esto, es muy fácil que vaya y busque a otra. ¿Eso es lo que quieres? Y después, ¿qué va a pasar con tus hijos? Se va a ir y ¿quién los va a mantener? Como si las mujeres pertenecieran a una especie de mantenidas, de mujeres, y las mujeres son como flores que necesitan ponerles agua porque ellas solas no se pueden cuidar. Y obviamente esto se refleja en madres con una conducta muy violenta, intolerantes, golpeadoras, indiferentes, en un enojo constante, en un descuido físico, se van dejando subir de peso, esto las lleva a la hipertensión, esto contribuye a la diabetes, esto contribuye a la mirada triste. Si viéramos fotos de muchas mujeres a los 15 años, se ven tan brillantes, y luego las viéramos a los 24, pues un poco más maduras,
pero después las vemos a los 30, y cuando las vemos a los 40 o a los 50 parece que son de 60 o 70. Su mirada se hizo opaca, su sonrisa es una mueca. A veces se pintan el cabello para recuperar un poco de la esperanza perdida. Y me pregunto, ¿y sus sueños dónde están? La suavidad de su piel, ¿dónde quedó? Los besos que durante años no han tenido. Un beso de pasión, un beso de te amo, un beso de te quiero en mi vida y me quiero en tu vida. Hace muy poco, en la entrega de los premios Goya, escuché a una mujer maravillosa que recibió el mayor galardón y dijo en un momento de su discurso algo que todavía me vibra internamente. Dijo, gracias a mi padre por mi madre y gracias a mi madre por mi padre. Al igual que ella, yo también agradezco a mi madre por haber elegido a mi padre y a mi padre por haber elegido a mi madre, porque me dieron una vida emocionalmente estable. Me ayudaron a saber que eran autoridades pero no autoritarios. Me hicieron crecer con confianza. Me permitieron caminar por el mundo con la frente en alto, llevando sus apellidos con una profunda dignidad. Mi madre es uno de los seres que más he admirado en mi vida. Siempre supo estar sentada al lado mío, era una gran lectora y me gustaba saberla en mi vida. Mi padre era un hombre extraordinariamente amoroso, que nunca nos dejó pasar hambre y dentro de sus recursos siempre estuvo ahí. Entonces, estas mujeres que tienen que ser tantas mujeres, pagan precios muy altos. Y no es una cuestión de, pude sacar a mis hijos de la universidad y además tener mi casa y además tener un negocio y trabajar. Pero mientras hizo todas esas cosas, ¿cómo fue su relación con ella misma? ¿Qué tanto tiempo se ha regalado para aprender a descansar, a tenerse paciencia, a no autoagredirse cuando las cosas no salen bien? ¿Qué tanto su presión arterial, su glucosa elevada, sus miedos? ¿Quién les abraza en la noche cuando tienen frío, cuando tienen tristeza, cuando recuerdan los años perdidos? Y si se abrazan de su pareja, ¿qué tanto él entiende que lo que necesitan es presencia y ternura y terminan siendo sometidas a un coito que ni siquiera habían construido en su deseo? Y si además lo desean, pues entonces tendrán que seguir pagando altos precios para una sexualidad mutilada y alejada de los principios más básicos de dignidad de la persona. Pues en honor a todas las mujeres que he tenido el privilegio de conocer, en honor a mi madre y a mis hermanas, a mis sobrinas, a mis amigas, en honor a mi padre y su maternidad también, y la maternidad de mis hermanos hombres, y de muchos hombres que estamos construyendo el mundo también a partir de la conciencia, de la confianza y del amor. Los abrazo profundamente y les agradezco que hayan estado con nosotros a lo largo de todos estos meses trabajando por el proyecto de Existeando. La próxima semana nos volveremos a encontrar seguramente, donde tocaremos otro tema de importancia y desde mi corazón agradezco profundamente su esperanza. Búsquenos en nuestras páginas. El CIEX está promoviendo maestrías, doctorados, diplomados, licenciaturas en el campo de la salud mental, todo en línea, y creo que es una estrategia maravillosa para estos tiempos en donde seguramente hay mucho que decir, que aprender, pero sobre todo que compartir para tener una sociedad más justa, más equitativa, en donde mujeres y hombres seamos profundamente respetados por nuestra condición humana y no muera una sola niña más, una sola mujer más en un trabajo de parto,
violentada. ¿Cuántas mujeres han tenido que parir más de 8 veces en un mundo que cierra los ojos ante su dolor y ante su pérdida de calcio y ante su forma dolorosa de envejecer criando a los hijos? Por todas ellas, mi gran reconocimiento y mi esfuerzo de todos los días. Hasta la próxima semana en Existeando, hablando de dignidad humana.